Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 23. Capítulo 186. Se trata del futuro de mi hermana, de su felicidad. En el momento en que Iichi Seika pronunció esas palabras, la animada atmósfera alrededor de la mesa cambió. Hiro Kikuri, que momentos antes había estado causando conmoción, de repente se quedó en silencio. Pa-san, que siempre mantenía los ojos cerrados con una sonrisa tranquila, los abrió levemente y su mirada se volvió hacia Seika. Quedó claro que ambos ya sabían la verdadera razón por la que Seika había convocado a Soji Minami para que estuviera allí esa noche. Minami se enderezó un poco, ajustando su postura. Te escucho. Seika, siempre directa, se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. No necesito jugar contigo, ¿verdad? En fin, no me gusta andar con rodeos, así que iré directo al grano. Ella fijó sus ojos carmesí en él. ¿Qué piensas de mi hermana? Esta no era una pregunta difícil de responder. Después de pasar más de una década al lado de Iichi Nijika, Minami apenas necesitó pensar antes de responder. Ella es, increíblemente comprensiva. Su personalidad vibrante, su energía, su calidez, todo eso era evidente. Pero si tuviera que describir lo que realmente la diferenciaba, sería su empatía. Nijika siempre fue alguien que consideraba los sentimientos de todos, los apoyaba y les daba espacio para crecer. Y esto, más que cualquier otra cosa, fue la base que mantuvo unida a la Kesoku Band a lo largo de los años. Es una persona increíble. Siempre lo ha sido, desde la escuela hasta ahora. Esa fue su honesta opinión. Pero no necesitas adularla con cumplidos. Seika lo interrumpió, negando con la cabeza. No pido la opinión general que cualquiera podría dar. Ella quería más que eso. Ella necesitaba escuchar algo diferente. ¿Qué pensarías de mi hermana si se convirtiera en tu esposa? Toda la mesa permaneció inmóvil. La expresión de Minami se endureció un poco. Ya tengo esposa. Por eso dije, sí. Es solo una hipótesis. Seika desestimó su preocupación con un gesto de la mano, animándolo a continuar. ¿Solo una hipótesis, eh? Minami no era tonta. Él ya había comprendido exactamente lo que ella estaba insinuando. Pero aún así, respondió honestamente. Si Nijika fuera mi esposa. Hizo una pausa, imaginando la escena. Sería una esposa maravillosa. Es atenta, competente e increíblemente amable. Bien. Seika parecía complacida. No importa cómo lo mires, mi hermana tiene lo necesario para ser una buena esposa. Ella dejó su vaso y dejó escapar un largo suspiro antes de volver a mirarlo a los ojos. Dime algo, Minami, ¿te das cuenta de que todavía está soltera? Bajó un poco la voz y su tono se tornó serio. Ya tiene 31 años. No necesitaba decir nada más. Minami ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Y no se trata solo de Nijika. Seika entrecerró los ojos. Sabes que Rayo y Kita también siguen solteros, ¿verdad? A su edad, eso significa algo. El tiempo no era infinito. Seika ya tenía más de 40 años y sentía el peso de esa verdad cada día. Ella podía ver lo rápido que pasaban los años. Lo vio en su hermana, en sus amigas, en ella misma. Y aún así, Nijika, Rayo y Kita todavía estaban esperando. Seika sabía exactamente a quién esperaban. Su voz permaneció tranquila, pero algo pesado permanecía dentro de ella. Minami, ¿sabes lo que significa para una mujer cumplir 30 años? Sus palabras eran sencillas, pero contenían una verdad innegable. Una verdad que Minami no podía ignorar. Te han estado esperando todo este tiempo. Lo sabes, ¿verdad? Soltó un lento suspiro. Sí, lo sé. No tenía sentido negarlo. Mentirte a ti mismo no cambiaría nada. Pero, incluso si ese es el caso, ¿realmente no te molesta? Minami preguntó, observando atentamente a Seika. Ella era la hermana mayor de Nijika. Si las cosas realmente salieran como ella sugería, si él las aceptara todas. ¿Realmente estaría ella de acuerdo con eso? ¿No le guardaría rencor por eso? ¿No lo consideraría vergonzoso? Ella no se opondría a eso, ¿verdad? Pero la respuesta de Seika llegó sin dudarlo. ¿Y qué si me molesta? ¿Y qué si tengo una opinión? Soltó una risa seca, negando con la cabeza. ¿Qué puedo hacer? Aunque me importara, ¿crees que podría evitar que Nijika te ame? La respuesta era obvia. No. Ella no pudo hacerlo. Y ella no haría eso. Tienes que entender una cosa, Minami. Pa-san, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló, ya no tenemos 20 años. Ella tomó un sorbo lento de su bebida. Tenemos 40 y tantos años. La forma en que vemos las cosas ahora es completamente diferente a cuando éramos más jóvenes. A su edad, ya habían visto lo frágil que podía ser la felicidad. Habían visto lo fácil que era escapar. Aprendieron que perder el tiempo en arrepentimientos era el peor error que uno podía cometer. Y Seika llegó a una conclusión simple. Lo que más importa es que Nijika encuentre la felicidad. Ya nada más importaba. Eso era todo lo que ella quería. Y si Minami fuera la única que pudiera darle eso. Así sea. Minami, ¿de verdad crees que las cosas pueden seguir como están? La voz de Seika era tranquila, pero su pregunta era profunda. ¿Podría realmente dejar las cosas como estaban? ¿Podría realmente fingir que no sabía nada? Este problema no se limita a esa simulación. No se trataba solo de lo que sucedería en ese futuro simulado. Era una cuestión que también se aplicaba a la realidad. Porque también en la vida real. Rayo, Nijika, Kita, e incluso Chisato, Takina, y Tori, todos seguían esperando. Y en el fondo, lo sabía. Las palabras de Seika lo obligaron a enfrentar algo que había estado evitando.
Algo que se había ido construyendo durante años. Minami permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos. Esta vez no recibió respuesta. Y Seika no lo presionó para conseguir uno. Ella sabía que eso no era algo que pudiera decidirse en ese momento. Si realmente quieres hacerlos felices a todos, dijo finalmente, entonces debes estar preparado para la responsabilidad que eso conlleva. Porque si él eligiera ese camino, no sería solo amor. Sería un compromiso de por vida. No era el tipo de decisión que podía tomarse a la ligera. Incluso después de mucha reflexión, todavía quedaban muchas cosas por considerar. Minami y los demás terminaron sus bebidas y bocadillos, pagaron la cuenta y se fueron. Se aseguró de que Kikuri y Pasan llegaran sanos y salvos a casa antes de acompañar finalmente a Seika de regreso a casa. Seika dejó escapar un profundo suspiro, con voz firme a pesar del ligero tono de ebriedad. Probablemente dije muchas cosas raras después de beber. Lo siento, Minami. Ella fue tan directa como siempre. Aunque no había recibido respuesta de él esa noche, le había planteado la pregunta. Lo que ocurrió después dependía enteramente de él. Seika se giró hacia la puerta, a punto de entrar. Seika-ne, creo que he encontrado mi respuesta. La voz de Minami resonó detrás de ella, tranquila y firme. Seika se giró, con un destello de curiosidad en sus ojos rojos. Ah. Y cuando sus ojos se encontraron. Oscuro, firme y claro como perlas negras pulidas. Ella sonrió. No necesitó preguntarle cuál fue su respuesta. Ella ya podía verlo. No había nada más que decir. Ella simplemente hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, como si nada fuera, antes de entrar. Minami asintió levemente en respuesta. Él ya había tomado una decisión. Porque desde el principio esto nunca fue un tema complicado. Minami caminó por la calle tranquila hacia la casa. No había necesidad de pensarlo demasiado. La pregunta que Seika le había hecho era simple. Y así fue como se deshizo de todos los pensamientos innecesarios. Se dio cuenta de que la respuesta había estado en su corazón todo el tiempo. Él siempre quiso que todos fueran felices. ¿Qué pasaría si incluso Seika y Hitori lo apoyaran? Entonces, ¿por qué dudar? De regreso a casa, después de lavar los platos, Minami se acurrucó bajo las sábanas. Hitori todavía estaba despierto. En la oscuridad, ella susurró, ¿has regresado? Sí. Un breve silencio se instaló entre ellos. Entonces. Hitori. He considerado seriamente lo que dijiste antes. Un éxito. Entonces, como si hubiera entendido lo que quería decir, Hitori murmuró, eso. Minami exhaló lentamente. Así como tú no quieres verlos infelices, yo siento lo mismo. Al final. Ya llevan más de 10 años esperando. Los años más preciados de sus vidas. Rayo, Nijika y Kita pasaron su juventud esperando. Si continuaba dudando ahora. ¿Cuántas décadas más podrían permitirse esperar? Aunque no podía ver su rostro en la oscuridad, Minami podía sentirlo. El alivio silencioso en la respiración de Hitori, como si finalmente se hubiera liberado de un peso que había estado cargando todo este tiempo. Ella había estado luchando con esto durante años. El pensamiento de que ella era la única que había encontrado la felicidad mientras los demás permanecían solos. La estaba carcomiendo por dentro. Y ahora, finalmente, podía liberarse de esa culpa. Su voz se redujo a un susurro, vacilante por un momento. Nami. Sí. ¿Deberíamos comprar una casa más grande en el futuro? Minami parpadeó. Hitori se movió ligeramente. Ve bueno, con 5 adultos viviendo juntos, nuestra casa es un poco pequeña, ¿no? Un breve silencio. Entonces Minami se rió. Ella realmente es Hitori. Aún no habían dado el primer paso y ella ya pensaba a largo plazo. Pero. Sí. Él murmuró que estaba de acuerdo. Si vamos a vivir todos juntos esta casa es realmente un poco pequeña. Pero eso era algo en lo que pensar más tarde. Por ahora, a su simulación personal todavía le quedaba alrededor de media hora. Y con la elección que hizo esta noche. El final sería diferente, tal como fue en la simulación de Rayo. Minami pronto descubriría esto. Cerró los ojos. Al cambiar el futuro simulado, el resultado se alteró. Se está recalculando la puntuación de la simulación. Minami abrió los ojos. Así que sí que ha cambiado. El sistema recalculó toda la línea de tiempo simplemente por la elección que hizo esta noche. ¿Qué significaba? Tu decisión realmente afectó el futuro. Esta vez elegí el final feliz completo. Sigo preguntándome cómo terminaron las cosas. Sus ojos recorrieron el nuevo informe de simulación. Nunca has sido alguien que duda. Entendiste claramente los deseos de tu esposa, así como el deseo de Seika de ver a Nijika feliz. Siempre supiste la verdad. Asegurar la felicidad de Hitori nunca fue suficiente. Era simplemente su forma egoísta de evadir el verdadero problema. Te estuvieron esperando durante más de 10 años. ¿De verdad ibas a hacerlos esperar más? Fuiste primero a la puerta de Nijika. Hace muchos años, ella te confesó sus sentimientos. La rechazaste. Pero ahora, tal como lo había hecho entonces, estabas parada en su puerta y tocaste. Era 15 de febrero. Una mañana cualquiera para el resto del mundo. Pero para ustedes 5. Este fue el día en que todo cambió. Minami suspiró. La línea temporal sí que ha cambiado. En el final feliz original de Hitori, Nijika, Rayo y Kita tuvieron muy poco tiempo en pantalla en las escenas finales. Pero en este nuevo, final feliz en todos los sentidos. La simulación lo mostró claramente tomando acción. Voy a Nijika. Elegir enfrentar los sentimientos que lo habían estado esperando durante años. La verdadera pregunta era: ¿cuál fue el resultado final? Su mirada se posó en la nueva partitura musical.
Tu puntuación final, 97 sobre 100. Has conseguido el final feliz en todos los aspectos. 97 puntos, incluso más que antes. Evaluación del sistema. Tomar decisiones es difícil. Pero el amor, cuando se comparte, se fortalece. Los lazos que han forjado durante décadas nunca debieron romperse. Elegir solo a uno de ellos habría sido doloroso, tanto para ellos como para ti. Y, sin embargo, ninguno de ellos te culpó jamás. Porque su amor por ti siempre fue inquebrantable. Ni siquiera 10 años pudieron mermar sus sentimientos. Al contrario, como un buen vino, su amor solo se profundizó con el tiempo. En No me gustas. Nunca dijeron semejante mentira, porque aunque lo hicieran, sabían que jamás podrían engañarse a sí mismos. Pero la vida no concede décadas eternas. Podrían esperar una década. Quizás 2. Pero no una tercera. Ni una cuarta. Desearon tu felicidad. Y ahora, por fin, tú también deseaste la suya. Y así, esa mañana. En esa mañana perfectamente normal. Finalmente tomaste tu decisión. Un amor que nunca se desvaneció, incluso después de más de 10 años, como una lluvia repentina, pero que nunca se detuvo. Capítulo 187. 97 puntos, ¿eh? Al mirar la desalentadora partitura musical que tenía delante, Minami se frotó la barbilla. No es que la puntuación fuera muy alta. En cambio, sintió. Parece un poco bajo, ¿no? Minami murmuró para sí mismo. Él estaba confiado, muy confiado. Cuando se trataba de si podía complacer a todos, nunca dudó de sí mismo, ni por un segundo. Pero incluso con todos contentos, todavía no ha alcanzado la puntuación perfecta de 100. Esto despertó en Minami un poco de curiosidad. Las condiciones para alcanzar los 97 puntos ya eran bastante exigentes. Su esposa, Souji Hitori, necesitaba aprobarlo, y Hichi Seika necesitaba alentarlo, y, además, las 4 mujeres necesitaban amarlo verdaderamente, y todas necesitaban encontrar la felicidad. Entonces, ¿y qué pasa con esa tan deseada puntuación final de 100 puntos? ¿Qué tan estrictas tendrían que ser las condiciones para llegar a una conclusión perfecta? Minami reflexionó sobre esto por un momento. Después de reflexionar por un momento, simplemente se rió entre dientes y negó con la cabeza. ¿Por qué estoy pensando en esto? Un final perfecto de 100 puntos es imposible. Exactamente. Era imposible. Así como no hay perfección en este mundo. La vida siempre tendrá sus pequeños arrepentimientos. Incluso si la melodía general fuera hermosa y alegre, siempre habría pequeñas imperfecciones. Sin mencionar que cosas como el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, leyes inevitables de la naturaleza, inevitablemente traerían tristeza al amor. Con solo pensarlo por un momento, Minami ya lo sabía. Un resultado perfecto de 100 puntos simplemente no existía. Si eso pasara, ¿qué tan puro tendría que ser su amor? ¿Parece sacado de un cuento de hadas? Minami ni siquiera quería pensar más en ello. Sí. Dejando a un lado los pensamientos de un final perfecto imposible, Minami tomó un sorbo de agua y miró el reloj. Inmerso en su simulación directa, había transcurrido media hora en tiempo real. Minami se reclinó en su mesa redonda, analizando sus ganancias. Aunque esta vez no recibí ninguna recompensa material, las recompensas mentales son enormes. No solo en la forma de ese tierno momento pasado en la cama con Hitori. Pero lo más importante fue la revelación que se instaló en su corazón. El camino hacia la felicidad para todos. Minami tamborileó con los dedos sobre la mesa. Después de escuchar las perspectivas de Seika y Hitori, no tuvo más remedio que considerar seriamente cómo debería tratar a estas mujeres en la vida real. Minami abrió su lista de objetivos de simulación. Los sentimientos de Goto Hitori y Yamada Rayo hacia él no habían cambiado. Todavía albergaban niveles aterradores de afecto por él. Términos como adicción al amor y solo tú y nadie más llenaban sus descripciones. Habiéndolos visto antes, Minami solo miró los perfiles antes de continuar. Los siguientes son Nishiki Chisato y Shinjo Aken. Minami abrió el perfil de Chisato. Objetivo de simulación, Nishiki Chisato. Estado, dirección del amor, camino de la devoción, nadie más que tú. Parece que, después de la fiesta escolar de ayer, su afecto por él ha crecido aún más fuerte. Se han añadido 2 nuevas descripciones. Parecía que darle ese regalo realmente había tocado su corazón. Ahora, pasemos a... Minami hizo clic en el perfil de Shinjo Aken. Objetivo de la simulación, Shinjo Aken. Estado, amor eterno, como las estrellas, solo tú. MMM. Minami dejó escapar un murmullo pensativo. No solo los sentimientos de Chisato, sino también los de Aken, se intensificaron significativamente después del festival. Por supuesto. El festival escolar le permitió dar su primer paso en la industria del tokusatsu, su sueño. Por lo tanto, era natural que su amor por él se hubiera profundizado. Minami terminó la lista y se dejó caer de nuevo sobre la cama. La brillante luz fluorescente sobre él brillaba como un sol abrasador. Pero a él no le importó. Porque en este momento, Goto Hitori, Yamada Rayo, Nishiki Chisato y Shinjo Aken. Todas eran idénticas a las chicas de su última simulación en vivo. Cada uno de ellos lo amaba con una intensidad indescriptible. Y Minami no tenía dudas. Si las cosas continuaban como hasta ahora, lo esperarían. Al igual que en la simulación, lo esperarían durante más de 10 años. Goto Hitori fue una elección obvia. Su disposición a compartir la casa con los otros 3 lo decía todo. Yamada Rayo, ella era aún más extrema. Había fracasado en todas las simulaciones, pero nunca se dio por vencida, siempre estuvo allí, esperando. Nishiki Chisato, su personalidad alegre y radiante daba la impresión de que podría avanzar con facilidad. Pero desde que Minami le salvó la vida con la píldora de recuperación universal, no había nadie más en sus ojos. ¿Y Shinjo Aken?
Parecía que ella era la menos dispuesta a esperarlo. Pero Minami había sido la primera persona en verla realmente, en desenmascarar su yo oculto. Y ahora, él era el único que había entrado en su sueño tokusatsu. Así que, naturalmente, ella también quería dar el siguiente paso con él. Luego, el tercero. ¿Realmente les haría esperar otros 10 años? Igual que en la simulación. Hasta que finalmente llamó a su puerta. Solo imaginándolo, Minami sintió que sería el idiota más grande del mundo. Por supuesto, todo ese asunto del harén era algo que ninguna persona decente haría. Pero Minami nunca afirmó ser una persona decente en primer lugar. Él nunca pretendió ser un santo bondadoso. Y lo más importante, si finalmente fuera a verlos. Entonces, ¿por qué desperdiciar 10 años de sus vidas? Eso sería más que estúpido. Y más que eso, ¿hacerles esperar más de 10 años no sería una tortura para ellos? Minami se frotó las sienes. Todavía era temprano. Y con todos estos pensamientos en su mente, no tenía sueño en absoluto. Después de pensarlo un momento, cogió su teléfono móvil y abrió Line. Mientras navegaba por sus contactos, encontró el icono de una muñeca de arcilla de aspecto extraño. La foto de perfil de llamada Rayo siempre destacó. Tocó la pantalla y envió un mensaje. El chico más guapo de Tokio, Rayo, ¿estás despierto? El lobo solitario, fanático del bajo. El lobo solitario freak, Minami, ¿qué pasó? Directo al grano, como siempre. Eso es tan típico de ella. Minami pensó por un momento y luego comenzó a escribir. Sobre eso. ¿Por qué me envía mensajes de texto a esta hora? Bostezando, llamada Rayo abrazó perezosamente su almohada blanca y negra, acurrucándose en su suave sofá. Sus piernas suaves y pálidas se curvaron sobre la almohada mientras miraba la pantalla de su teléfono. Ella estaba un poco confundida. Por lo general, ella era quien iniciaba el contacto con Minami. Era raro que él le enviara un mensaje de texto primero. ¿Qué pasaría si alguien más le estuviera enviando mensajes de texto a esta hora? Probablemente le echaría un vistazo rápido, se molestaría por lo que estaba escribiendo y simplemente tiraría el teléfono a un lado. Incluso si la gente se enojara con ella por leer sin responder, a ella no le importaría. Pero, soy Minami. Rayo apoyó su barbilla blanca y suave en la almohada, mirando fijamente su teléfono celular. Por alguna razón, cuando se trataba de él, ella tenía una paciencia infinita. Pero aún así, Minami ha sido mía desde el principio. Una voz elegante pero perezosa murmuró esas palabras. Así que esperarlo allí y tener un poco más de paciencia con él era lo único que naturalmente se podía hacer. Rayo se animó un poco y miró la pantalla de su teléfono. Pronto vio llegar un mensaje. Y el chico más guapo de Tokio, me gustaría saber tu opinión sobre algo. MMM. Rayo inclinó la cabeza. El lobo solitario, fanático del bajo, ¿qué es esto? El chico más guapo de Tokio, si un día, ¿aceptarías la idea de que otras chicas estén a mi lado? La expresión de Rayo no cambió ni un poco. Para la mayoría de las personas, esta pregunta habría sido una revelación explosiva. Pero para Rayo, o lobo solitario freak, ¿me estás enviando mensajes de texto a esta hora de la noche, solo por algo tan insignificante? O lobo solitario fanático del bajo, MMM. ¿Y quién te llamó la atención? ¿La rubia y blanca? ¿La rosa y morada? Bueno, si vas a intentar algo, la primera opción debería ser Itori, ¿verdad? Parece la más fácil de manipular. Incluso puedo ayudarte a conquistarla. Sin dudarlo, Rayo envió el mensaje. Luego bostezó de nuevo, estirándose perezosamente. Sin embargo, en el otro extremo de la línea que recibe el mensaje. Como se esperaba de Rayo. Al ver su reacción, Minami no pudo evitar suspirar de admiración. No era la primera vez que ella lo sorprendía. Pero cada vez, las respuestas de Rayo lograban tomarlo por sorpresa. Era como si el concepto de seguir las reglas simplemente no existiera en su mente. Pero, por otro lado, precisamente por eso decidí hablar con ella sobre ello. Minami se enderezó en su silla. Había algunas cosas que podía decirle a Rayo. Y solo para Rayo. Porque ella era la que siempre había corrido junto a él en esta carrera. Sin embargo, nunca se dio por vencido. Minami escribió otro mensaje. El chico más guapo de Tokio, ¿de verdad te da igual? The Lone Wolf Bass Freak, ¿por qué me importaría? O lobo solitario fanático del bajo, mientras me hagas feliz, eso es todo lo que importa. ¿Cuántas chicas te gustan? ¿Con cuántas quieres estar? Eso no tiene nada que ver conmigo. Solo pensarlo me preocupa. Rayo se estiró de nuevo, bostezando adorablemente. Odiaba pensar en cosas complicadas. Para ella, mientras su vida fuera placentera y cómoda, eso era lo único que importaba. Todo lo demás. A ella no le preocupaba, ni quería hacerlo. Y lo más importante. Lone Wolf Bass Freak, no sé si es solo mi impresión, pero tengo la sensación de que he visto que esto sucede innumerables veces antes. ¿El chico más guapo de Tokio, lo has visto innumerables veces? ¿El lobo solitario fanático del bajo, quizás en un sueño? Pero no lo recuerdo bien. Solo tengo la vaga sensación de que, en todas las historias de amor que he tenido contigo, he perdido una y otra vez. Con todo tipo de mujeres. Y el chico más guapo de Tokio. Los sentimientos de Minami quedaron perfectamente resumidos en esa única vacilación. Como era de esperar de la indiscutible reina del abandono en el amor. Rayo, ¿ya habías presentido esto? En todas estas numerosas simulaciones. Donde ella había perdido, una y otra vez. ¿Dónde esperaba siempre? El lobo solitario fanático del bajo, si quieres, hazlo. Te ayudaré. Estoy cansado. Me voy a dormir. Con ese mensaje final, Rayo se levantó del sofá y se desplomó en su suave cama. La niña se quedó dormida. Ella nunca vio el último mensaje enviado a su teléfono celular.
Del contacto etiquetado el que me gusta. Y el chico más guapo de Tokio, buenas noches, Rayo. Minami esperó un rato después de enviar ese mensaje. Pero no hubo respuesta. Creo que Rayo ya se había quedado dormido. Minami meneó la cabeza en señal de desaprobación por su actitud despreocupada, dejó su teléfono celular y miró por la ventana. Desde su habitación, podía ver el horizonte de Tokio iluminado por luces de neón. Se preguntó. ¿Podrían los recuerdos de esta simulación alterada llegar a Goto y Tori? Si Rayo pudiera sentir algo vagamente, entonces, teóricamente. Lo que sea. Minami se cubrió con las sábanas. Pensarlo no cambiaría nada. En lugar de pensarlo 2 veces, debería preguntarse por qué Futaba Ryo quería reunirse con él mañana. Esa chica, a quien había eliminado temporalmente de su lista de simulación. ¿Qué quería ella? Con esa pregunta todavía rondando su mente, Minami cerró los ojos. Fuera del barrio de Meguro, dentro de la casa Goto. Una chica de cabello rosado se despertó de su sueño, con el rostro ardiendo en llamas. Los recuerdos alterados en su mente la desestabilizaron por completo. Y las cosas que ella y Minami habían hecho juntas. Solo pensar en ellos hacía que le empezara a arder la nariz. Estuvo a punto de sangrar por la nariz. Principalmente porque los recuerdos parecían tan reales. Como si realmente hubiera sucedido. Como si realmente lo hubiera experimentado. Las manos de Minami-kun son tan grandes, algo suaves. No, espera. Ahora no es el momento de pensar en eso. Y Tori negó con la cabeza violentamente. Ese no era el problema aquí. La verdadera pregunta era. Ese sueño, no, esos vívidos recuerdos en su mente. ¿Todos estaban conmigo también? Mientras Itori recordaba lo que había sucedido en sus recuerdos, su rostro se puso completamente rojo. A diferencia de antes. Esta vez, esos recuerdos. Incluidos los demás miembros de la banda Kesoku. Ella y Minami. ¿Y los demás? Coexistencia. 5 personas haciendo esto y aquello juntas. Capítulo 188. Vivir juntos con todos. 5 personas, haciendo esto y aquello juntas. Solo pensarlo hizo que el pálido rostro de Goto Itori se sonrojara de un rojo brillante debajo de la camisa suelta y desgastada que usaba como pijama. Ese tipo de cosas, era simplemente demasiado. Con un ruido sordo, cayó boca abajo sobre la cama. El fuerte ruido naturalmente alarmó a las 2 personas que dormían en el dormitorio principal de la planta baja, Goto Naoki y Goto Michiyo. Al oír el alboroto, corrieron escaleras arriba, con el rostro contorsionado por la preocupación. Entonces. Itori. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanta sangre? Con Minami. Haciendo esto y aquello. Aturdida en la cama, con sangre corriendo por su nariz, Itori murmuró distraídamente, perdida en sus propios pensamientos. Rápido. Traed hielo. Y un amuleto purificador, por si acaso. Esa noche, la casa de los Goto se sumió en el caos, llena de pasos frenéticos y susurros apagados y aterrorizados. 10 minutos después. Después de recibir la atención adecuada y detener su hemorragia nasal, Goto Itori se acostó en la cama, mirando fijamente al techo. Sus padres finalmente volvieron a dormir, dejándola sola con sus pensamientos. Respiró profundamente, intentando recomponerse, y repasó una vez más los recuerdos que acababan de aflorar en su mente. Al igual que la última vez, parecían demasiado reales. La misma sensación abrumadora de presencia, los mismos sentimientos profundamente arraigados, era como si realmente los hubiera experimentado. Pero esta vez, había algo diferente. Esta vez, no había estado sola con Minami. Ella vivió con toda la banda Kesoku, compartiendo la casa con ellos y Minami hasta que todos envejecieron. Una situación completamente carente de sentido común. Y sin embargo, todos estaban muy felices. Al recordar las sonrisas de Ihichi Nijika, Kita y Kuyo y Yamada rayó de sus recuerdos, sonrisas que nunca había visto antes, Goto Itori no pudo evitar murmurar para sí misma mientras yacía en la cama. Con un pañuelo metido en la nariz para detener el sangrado. La última vez que experimentó esta extraña alteración de la memoria, en realidad encontró la felicidad. Pero al mismo tiempo, Nijika, Rayo y Kita perdieron la oportunidad de perseguir su propia felicidad. Nunca se quejaron. De hecho, le habían dado sinceramente sus bendiciones. Sin embargo, felicidad. Eso era felicidad. Buscar la felicidad, ¿no era ese el derecho de todos? Para ella y Minami, esto había sido un sacrificio. En lugar de eso, esperaron. Y en ese tiempo de espera, el tiempo los llevó hasta los 31 años. Una mujer, ¿cuántas veces puede cumplir 31 años? Acurrucada bajo sus mantas, Goto Itori murmuró la pregunta para sí misma. 10 años. No fue un periodo corto de tiempo. En comparación con la esperanza de vida de una persona promedio, esto representaba casi una octava parte de toda su vida. ¿Qué pasaría si ella invirtiera la situación? Si Minami hubiera elegido quedarse con Nijika-chan. Si ella hubiera perdido en ese largo romance. ¿Habría hecho ella lo mismo? ¿Podría haberlo esperado durante más de una década, tal como lo hicieron Nijika, Rayo y Kuyo? Sí. Probablemente lo habría hecho. Cerrando los ojos, Goto Itori susurró las palabras suavemente. Ella se conocía bien a sí misma. Con una personalidad como la suya, tan profundamente insegura, tan irremediablemente devota, si realmente amaba a alguien, ese amor duraría toda la vida. Casarse con alguien que no sea Minami. Ella ni siquiera podía imaginarlo. No la felicidad. Ni siquiera una posibilidad. Ese tipo de futuro era simplemente demasiado aterrador para siquiera considerarlo. Después de todo, Minami era la persona que mejor conocía. El que más amaba.
No solo por 10 años. Si tuviera que esperar 20 años, 30 años. Probablemente ni siquiera lo dudaría. Entonces, volviendo la pregunta a tu yo actual. Si ella estuviera en la posición de ella en los recuerdos fragmentados, ¿haría ella la misma elección? Creo que sí. Goto Itori habló en voz baja, como si se lo confirmara a sí misma. La ella de esos recuerdos no era diferente de la ella real. Si ese día realmente llega, así que probablemente tomaría exactamente la misma decisión. Encontrando la felicidad junto a todos. En lugar de guardártelo todo para ti. Solo imaginar a Nijika, Ryo e Ikuyo esperando durante más de 10 años. Fue una sensación de crueldad insoportable. Y Minami, en ese recuerdo, era la misma. Pase lo que pase, esta persona siempre nos pone primero. Mientras colocaba suavemente su mano sobre su pecho, las pálidas mejillas de Goto Itori se sonrojaron suavemente con un tono rosado. Minami. Ella quería verlo. Ahora mismo. Ni siquiera en un sueño. No en algún recuerdo fragmentado y fugaz. El verdadero él. Mientras pensaba en ello, una sonrisa pura y hermosa floreció naturalmente en su rostro. Para un observador externo, sin embargo. Jejeje, jejeje. Deberíamos llamar a ese exorcista que conocemos, ¿no? Sí, me encargaré de ello. Con mirada profundamente preocupada, la pareja Goto se encontraba fuera de la habitación de su hija, observándola reír sola como una mujer poseída. Ya habían tomado la decisión. Esto solo podría ser obra de algún espíritu maligno. Nada más podría explicar una risa tan aterradora en mitad de la noche. Como de costumbre, Souji Minami se despertó temprano. Siguiendo su rutina diaria, comenzó su carrera matutina. A estas alturas, ya se había convertido en un hábito tan natural como respirar. Con un entrenamiento constante, su físico, que ya era bueno, solo mejoró aún más. Y gracias al simulador, su progreso fue mejorando con cada sesión de entrenamiento. Su velocidad, resistencia y rendimiento general han ido alcanzando constantemente nuevas alturas. Tras terminar la carrera y regresar a casa, se secó el sudor y tomó una bebida. Justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo, una notificación familiar del sistema sonó en sus oídos. Al principio, asumió que era simplemente otra actualización estándar de sus estadísticas de fitness. Sin embargo, tus atributos físicos han aumentado ligeramente. Tu capacidad atlética ha mejorado. Atributo actual, 8, has adquirido la habilidad atletismo nivel 3. Interrumpiendo su sorbo, Minami levantó una ceja y abrió la ventana de estado. Simulador de romance. Usuario vinculado, Souji Minami. Apariencia, 9 atletismo, 8 académico, 8 habilidades, nivel de aprendizaje 4 narcisismo nivel 4 cocina, feliz, nivel 4 escritura, romántica. Nivel 4 música nivel 3 engaño nivel 3 atletismo nivel 3, nuevo, medicina nivel 2 autodisciplina nivel 1 conciencia nivel 1 iniciativa nivel 1 sinceridad nivel 1 actuación nivel 1. De hecho aumentó. Ignorando los comentarios habituales del simulador, Minami se centró en sus estadísticas. Su rendimiento en atletismo mejoró de 7 a 8. Y al mismo tiempo, entre sus talentos surgió una nueva habilidad, atletismo nivel 3. Este cambio lo tomó por sorpresa. Anteriormente, asumió que lograr el 8º lugar en atletismo ya era superar los límites de un profesional promedio. Cualquier nivel más allá de eso, nivel 9 o 10, era territorio de atletas de clase mundial. Algo mucho más allá de lo que jamás esperó lograr. A partir de su comprensión, la mayoría de la gente común alcanzó un techo natural en sus capacidades. Pero con el simulador, ya no tenía límites. Sin cuellos de botella. Si continuaba, podría superar la cima del potencial humano. El simulador es realmente muy poderoso, ¿no? Minami negó con la cabeza y suspiró. El hecho de que necesitara 2 meses enteros de entrenamiento solo para ganar 2 puntos en atletismo probablemente significaba que era patéticamente lento para los estándares del simulador. Desde su punto de vista, su progreso fue probablemente vergonzosamente ineficiente. Aún así, el crecimiento inesperado fue una ventaja bienvenida. Satisfecho con sus ganancias, Minami preparó un desayuno rápido antes de ponerse el uniforme de otoño de la escuela secundaria Suka y marcharse. Las mañanas se iban volviendo más frías. El verano había terminado hacía tiempo y Tokio había entrado en el corazón del otoño, casi invierno. Minami llevaba una camisa adicional debajo de su uniforme para mantenerse abrigada. Sin embargo, no pudo evitar admirar la audacia de ciertas estudiantes que aún optaban por usar faldas a pesar del frío. Las chicas japonesas eran realmente algo diferente. Afirmaban que exponer sus piernas al frío las hacía más suaves y tersas con el tiempo. Y aunque Minami no estaba dispuesta a verificar la veracidad de esa afirmación, tenía que admitirlo, era impresionante. No es que nada de eso le importara realmente. Su atención se centraba en una sola cosa. De camino a la escuela Suka para otro día del festival cultural. El número de visitantes ha disminuido considerablemente en comparación con ayer. Eso fue perfectamente natural. Aquellos que ya habían satisfecho su curiosidad sobre el festival Suka el día anterior no se molestarían en regresar. Además, muchos de los puestos más populares ya habían agotado sus productos y premios. Con menos atracciones para visitar, menos gente acudiría, era inevitable. Minami no corrió directamente a la sala de preparación de ciencias para encontrar a Ryo Futaba. Primero regresó a su propia aula. A diferencia de ayer, cuando estaba abarrotada de estudiantes e invitados, hoy la sala 2B estaba mucho más tranquila. Muchos estudiantes charlaron y rieron, compartiendo historias sobre lo que les pareció interesante en el festival, dónde estaban los lugares divertidos, qué stands valía la pena visitar y a qué clases planeaban asistir hoy. Para los estudiantes de segundo año, esta fue la última oportunidad de disfrutar plenamente del festival Suka antes de que comenzara la intensa presión de su último año. Como estudiantes de tercer año, apenas tendrían tiempo para relajarse. Así que, naturalmente, aprovecharon la oportunidad al máximo mientras pudieron.
En comparación con ellos, la elección de Minami fue mucho más sencilla. Dejó la mochila, sacó una novela ligera y comenzó a leer. Primero me relajaré un poco y luego conoceré a Futaba, pensó. Y eso fue exactamente lo que hizo. O al menos, ese era el plan. Pero antes de que pudiera siquiera pasar la página, a sus oídos llegaban las voces susurrantes de los colegas que charlaban entre ellos. Oye, ¿lo oíste? Mikaba, de la clase de al lado, acaba de confesarle sus sentimientos a alguien. No puedo creerlo. ¿Ese tímido Mikaba realmente confesó sus sentimientos? Gritos de sorpresa resonaron por la habitación. Minami permaneció en silencio. Para ser honesto, los chismes sobre romances de secundaria no eran algo que le interesara particularmente. Sin embargo, lo siguiente que dijeron le hizo detenerse y pensar. ¿Entonces Mikaba también confesó sus sentimientos? Escuché que mi amiga Yasegaba, de cuarto grado, también confesó los suyos. Y, al parecer, fue muy extraño. ¿Extraño? ¿Por qué? Bueno, oí que cuando Yasegaba le confesó sus sentimientos, le agarró la pierna a la chica, se puso muy serio y gritó algo como, «Eres mía, Komako. No te soltaré. No perderé mi oportunidad», o algo dramático por el estilo. Minami dejó el libro y miró al grupo que estaba hablando. Algo en esa frase sobre Komako me sonó muy familiar. Y entonces hizo clic. Antes del festival Suka, había escrito un cuento llamado La muchacha escondida en los campos de azaleas. Usando su habilidad de escritura, romance, de nivel 4, escribió una historia de amor melodramática. Pero como había estado muy ocupado en los días previos al festival, se había olvidado por completo de ello. Ahora, sin embargo, recordó que el club de literatura de la escuela Suka había incluido el artículo en la última revista escolar y había distribuido copias a los estudiantes. Y considerando que su escritura estaba respaldada por una habilidad novelística de primer nivel, si un grupo de adolescentes hormonales de secundaria leyera esto, Minami se aclaró la garganta. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas. Uno de los estudiantes continuó, cuando Mikaba confesó, también dijo algo extraño. No dejaba de gritar cosas como, «Te amo. No quiero que te conviertas en la chica que se esconde en los campos de azaleas». Fue súper dramático. ¿Cuándo se volvió tan atrevido este tipo? ¿Y dónde aprendió a decir esas cosas? Ahora que lo pienso, añadió otro estudiante, ¿no hay demasiadas confesiones últimamente? Parece que cada clase tiene al menos una. Y todas dicen cosas raras, como Komako, mi alma solitaria o romántico hasta la muerte. ¿De dónde viene todo esto? Había una auténtica confusión en las voces que lo rodeaban. ¿Podría ser esto, la magia del festival cultural? ¿La magia del festival? ¿Hacer confesar a la gente? Pero a todos los rechazan, ¿no? Oí que algunos quedaron devastados después, llorando muchísimo. ¿Qué más da? La cantidad de confesiones es una locura. ¿No te parece uno de esos romances típicos de festival que se ven en el anime? El aula estaba llena de emoción. En cuanto a Minami, su rostro permaneció completamente inexpresivo. No. Esto no era magia de festival. Fue simplemente el resultado inevitable. Quiero decir, sí, he escrito ese tipo de historia. Minami se aclaró la garganta otra vez. Sí, puede que tenga cierta responsabilidad por ello. ¿Pero qué pasaría si estos chicos no tuvieran ya sentimientos por las chicas a las que les estaban confesando sus sentimientos? No les habría afectado eso. En conclusión, ese no es mi problema. Minami asintió para sí mismo. El hecho de que aparecieran tantos tipos desconsolados no era culpa suya. Pasó casualmente a la siguiente página del libro. Luego miró el reloj. Creo que es hora de ir a la sala de preparación de ciencias. Minami se puso de pie, cogió su mochila y se la colgó al hombro. Aún así, no pudo evitar preguntarse. ¿De qué exactamente quiere hablar Futaba? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 189. Dado que Futaba Ryo fue eliminado temporalmente de la lista de simulación, Minami ya no podía ver su nivel de afecto ni su estado actual. Lo cual significaba que no tenía ni la menor idea de por qué ella lo estaba buscando. En su opinión, ella era el estereotipo de chica científica. Y en la vida cotidiana, no se superponían en absoluto. Además, considerando la personalidad de Futaba Ryo en el anime, ella no parecía el tipo de persona que se preocupaba mucho por los demás. Entonces, ¿qué era exactamente lo que quería? Minami repasó mentalmente una serie de posibles razones, descartándolas una por una. Seguramente no podía ser porque él era simplemente demasiado asombroso y había conquistado por completo a ese personaje de anime. Y de hecho, eso es totalmente posible. Minami levantó una ceja. Después de todo, a sus ojos, ninguna chica de secundaria podría resistirse a su encanto. Él estaba muy confiado. Con eso en mente, Minami extendió la mano y empujó la puerta de la sala de preparación científica. «Ah, estás aquí». Primero vino un aplano y sin emociones. A continuación, un saludo completamente indiferente de Futaba Ryo. Sus ojos dorados, ocultos tras el marco de sus gafas, se volvieron hacia él. Y entonces preguntó, con total naturalidad. ¿Quieres un café? ¿Café? La mirada de Minami se dirigió a sus manos. La vio sacar una sustancia en polvo de un recipiente de vidrio etiquetado como café en polvo y vertiéndola en un vaso de precipitados. Luego añadió agua. Debajo del vaso había una pantalla de alambre sobre un mechero Bunsen encendido, del tipo que se utiliza en experimentos de química. Ella removió el líquido marrón oscuro con una varilla de vidrio con movimientos circulares lentos. Para cualquier observador externo, probablemente parecería que estaba realizando un experimento científico en lugar de preparar café. Pero claramente Futaba Ryo no tenía idea de lo extraño que parecía esto. Ella simplemente volvió a levantar la mirada, su voz tranquila y firme. ¿Qué pasa? ¿Quieres un café?
Los ojos de Minami se dirigieron al contenedor etiquetado. El que decía claramente permanganato de potasio. Luego, con la misma actitud tranquila, se negó cortésmente. No, gracias, estoy bien. ¿Es eso así? Al escuchar la respuesta, Futaba Ryo asintió sin expresión. Ella no insistió. Ella simplemente terminó de revolver, usó pinzas de madera para levantar el vaso caliente y lo dejó enfriar. Una vez que se hubo enfriado lo suficiente, agarró otro recipiente. Y fue entonces cuando Minami finalmente habló. ¿Estás bien? Porque lo que acaba de recoger es una botella de peróxido de hidrógeno. Sin dudarlo, Futaba Ryo sacó un poco de polvo blanco del interior. Y casualmente lo vertió en su café. Ah, no debería haber ningún problema, respondió ella. Mientras observaba cómo las partículas blancas se disolvían, tomó un pequeño sorbo. Eso debe ser azúcar. Minami la miró fijamente. Todas las chicas que estudian ciencias son así. No hay necesidad de ser tan educado, Minami-kun, dijo ella, todavía tranquila y sin expresión después de tomar un sorbo. Sentir la libertad. Todo está bien. Al escuchar esto, Minami inmediatamente acercó un taburete largo y se sentó. Entonces, sin dudarlo, extendió la mano, agarró algunos de los bocadillos que ella había preparado y comenzó a abrir el paquete. Se puso un poco en la boca sin darse cuenta mientras examinaba la habitación y analizaba su entorno. Futaba Ryo lo miró. Ella no dijo una palabra. Ella le había dicho que no fuera tan educado. ¿Pero no fue eso demasiado? Futaba Ryo, con su comportamiento perpetuamente serio, dejó escapar un pequeño suspiro, sintiéndose algo impotente. Mientras todavía estaba perdida en sus pensamientos, Minami, por otro lado, habló casualmente. Por cierto, Futaba-san, ¿eres la única en esta sala de preparación científica? Porque soy el único miembro del club de ciencias de la escuela. Futaba Ryo respondió secamente, sin el menor signo de preocupación. Este fue un pequeño privilegio que le concedió la escuela Suka, considerando que había ganado premios en competiciones nacionales de física. ¿Es eso así? Al escuchar su explicación, Minami no insistió. En cambio, después de examinar la habitación una vez más, colocó casualmente su mano sobre la mesa. Bueno, ahora que entiendo la situación con el club de ciencias, volvamos al tema principal. Futaba-san, ¿por qué exactamente me llamaste aquí? Con la conversación cambiando de dirección, Futaba Ryo también dejó de remover el café. Sus ojos dorados se levantaron y se fijaron en Minami. Siguió un breve silencio. Entonces. Ella murmuró algo suavemente. ¿Qué dijiste? Minami la miró confundida. Sus labios se movieron claramente. Podía oír algo débil. Pero el volumen era tan bajo que no podía entender lo que ella decía. ¡Uaj! Al escuchar la pregunta, el comportamiento normalmente tranquilo de Futaba Ryo vaciló visiblemente. Un ligero rubor se extendió rápidamente por su hermoso rostro. Pero al final, respiró profundamente, esforzándose por mantener su habitual tono indiferente. Y levantó un poco la voz. Yo, quería preguntarte, Minami-san, ¿cómo pude volverme tan popular entre el sexo opuesto como tú? Había un temblor innegable en su voz. Después de todo, para alguien tan serio, introvertido y socialmente torpe como Futaba Ryo, solo decir esas palabras ya me hacía sentir increíblemente avergonzado. Sin embargo, comparado con su propia vergüenza, Minami estaba aún más sorprendida. Esta vez la escuchó alto y claro. Pero, el prodigio de la física aclamado a nivel nacional de la escuela secundaria Suka le estaba haciendo una pregunta que parecía sacada directamente de una novela romántica para adultos jóvenes. Eso solo parecía completamente surrealista. Y, lo más importante. Futaba-san, ¿cómo sabes exactamente que soy popular? Minami levantó una ceja. Después de todo, su popularidad no era precisamente de conocimiento público. Como mucho, la gente puede haberlo visto recibiendo una confesión de amor de Goto Itori en el escenario del Festival Suka. Pero para la mayor parte de la escuela, siguió siendo ese estudiante reservado y académicamente brillante que apenas interactuaba con los demás. Entonces, ¿cómo exactamente lo supo Futaba Ryo? Al notar su curiosidad, Futaba Ryo respondió con decisión esta vez. Ayer por la mañana, cuando salía de casa, te vi caminando con una chica muy guapa de pelo rosa. 2. Minami casi se atraganta con su propia saliva. Como aún no había confirmado oficialmente su relación con Goto Itori, para evitar malentendidos, explicó rápidamente. Simplemente le estaba ayudando a llevar su equipo de presentación. ¿Es eso así? Futaba Ryo no mostró ninguna reacción específica a su explicación. Simplemente asiente con la cabeza, sin expresión alguna, antes de continuar. Entonces, en la escuela, te vi caminando por el festival con Shinjo Aken, la segunda mejor estudiante de nuestra clase. Esto también pasó porque la ayudaba a mover un equipo. Cuando terminamos, simplemente desayunamos juntas. ¿Es eso así? Una vez más, Futaba Ryo no cuestionó sus palabras. Y en lugar de eso, continuó. En el Maddie Butler Café, yo estaba sentado en la mesa de al lado. Estabas almorzando con varias chicas hermosas, y entonces todas te confesaron sus sentimientos. En ese momento, Minami se quedó completamente en silencio. Ya no había necesidad de discutirlo más. Porque esta vez, ella tenía toda la razón. Pero, no pudo evitar mirar a Futaba Ryo. Entonces, básicamente, ¿esta chica no hizo nada en todo el día excepto mirarlo? Futaba-san, por casualidad, ¿tienes debilidad por perseguir gente? Minami preguntó sin rodeos. Porque, honestamente, la primera vez pudo haber sido una coincidencia. La segunda vez podría haber sido mala suerte. ¿Pero una tercera vez? No había forma de que pudiera haber sido mera coincidencia. Y, por supuesto, como para confirmar sus sospechas,
Futaba Ryo, que hasta entonces había estado tranquilo, de repente miró hacia otro lado, pareciendo visiblemente culpable. De hecho, lo había seguido intencionalmente. Porque tenía curiosidad. Muy, muy curioso. Hasta ayer, siempre había asumido que Minami era exactamente como ella. Alguien que era malo para socializar. Alguien que se mantenía reservado. Alguien que se dedicó exclusivamente a sus estudios. En la escuela secundaria Asuka, ella y Minami eran prácticamente vistas como el mismo tipo de personas. Y por eso, se aferró a una falsa creencia. Que Minami era, en esencia, su alma gemela. Por eso, cuando lo vio interactuar sin esfuerzo con varias chicas. Ella no podía entender. ¿Alguien que ella pensó que era exactamente igual a ella? ¿Tenía tantos amigos? Ella no pudo evitar observarlo más de cerca. Y cuanto más observaba, ella estaba cada vez más sorprendida. Minami conocía a muchas chicas. Algunos de su escuela. Algunos de otras escuelas. Y cada uno de ellos era increíblemente atractivo. Minami-san es conocida por ser una persona tranquila y solitaria en la escuela. Siempre pensé que éramos parecidas. En ese momento, Futaba Ryo se quedó en silencio. Y, como oyente, Minami finalmente logró juntar todas las piezas. Entonces, como pensabas que era igual a ti, pero luego viste lo popular que era, decidiste que tú también podías. Y por eso me buscaste. Minami hizo una pausa y luego preguntó. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Futaba Ryo no lo negó. Mientras tanto, Minami se masajeaba las sienes. La personalidad de Futaba Ryo era exactamente como en Rascal Does Not Dream of Bonnie Girl Senpai. Una chica solitaria y socialmente retraída que anhelaba conectarse con otras personas. Pero, debido a sus tendencias de nerd científico y su hábito de aislarse en la sala de ciencias, ella casi no tenía amigos. Incluso en clase, apenas hablaba con nadie. Pero eso no significaba que no quisiera hacerlo. Ella quería ser necesaria. Y esa fue la verdadera razón por la que ella preguntó cómo hacerse más popular. Ahora que lo entiende todo. Minami exhaló levemente. Pero, ¿de verdad crees que puedes ser como yo? Él preguntó. Por supuesto. Esta vez, Futaba Ryo asintió con confianza. Ya que Minami pudo ser tan popular. Así que ella debería poder. Equivocado. Sus ojos se abrieron en estado de shock. No puede ser como yo. Al menos no ahora. Minami se inclinó hacia adelante, mirándola. Las habilidades sociales no se dominan de la noche a la mañana. Que yo pueda hacerlas no significa que tú también puedas. Futaba Ryo frunció el ceño. Minami, actúas como si pudieras agradarle a cualquiera si quisieras. Exactamente. Minami asintió sin dudarlo, su confianza inquebrantable. Lo que dejó a Futaba Ryo completamente perplejo. Ella simplemente no podía entenderlo. ¿De dónde salió ese absurdo nivel de confianza humana? Parecía que la palabra inseguridad no tenía absolutamente nada que ver con el hombre que estaba frente a ella. Pero, eso es exactamente correcto. Minami, sin mostrar intención de herir los sentimientos de Futaba Ryo, fue directo al grano. Tengo tanta gente que me aprecia, mientras que tú te escondes solo en esta sala de preparación de ciencias sin un solo amigo. Esa es la diferencia fundamental entre nosotros. ¡Uaj! Futaba Ryo se sintió completamente desestabilizado por esa declaración. Su rostro se puso rojo brillante, pero no podía negarlo. Porque era verdad. Minami era popular. Y ella estaba sola. Pero, ¿realmente necesitaba ser tan directo? Finalmente, bajo su mirada fija, ella solo pudo murmurar débilmente. Tengo amigos. Oh. Minami se animó inmediatamente. Aquí estaba. Eso era exactamente lo que pretendía. La razón por la que insistió tanto en sus palabras fue para descubrir si el Futaba Ryo de este mundo estaba realmente conectado con Sakuta Asuzagawa y Kunimi Yuma. Si las cosas siguieran la historia original. Minami pensó por un momento y luego preguntó casualmente. Entonces, Futaba-san, ¿quiénes son exactamente tus amigos? Mis compañeros de clase, Sakuta Asuzagawa y Kunimi Yuma. Yo sabía. Al escuchar esos dos nombres salir de la boca de Futaba Ryo, Minami dejó escapar un largo suspiro. Sus sospechas se confirmaron. Así como Utsumi Soi y Biki Yuta existieron en este mundo. Era natural que Sakuta Asuzagawa y Kunimi Yuma hicieran lo mismo. Capítulo 190. Asuzagawa Sakuta y Kunimi Yuma realmente existieron en este mundo. Las sospechas de Minami se confirmaron. Pero, esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Minami pensó para sí mismo. Para evitar complicaciones innecesarias, ya había eliminado a Futaba Ryo de su lista de objetivos de simulación. Entonces, ¿qué era lo que debía hacer a continuación? Esta situación necesitaba ser tratada con normalidad. Con eso en mente, Minami habló. Ya que Futaba-san ya tiene amigos, ¿por qué no hablar con Asuzagawa Sakuta o Kunimi Yuma? Hablar con alguien como yo, que no es nada popular, no te llevará a ninguna parte. Mientras hablaba, miró hacia ella. No tiene sentido discutir esto con Sakuta. Futaba Ryo negó con la cabeza. Hablar con alguien impopular no va a cambiar nada. Mami Souji. Vaya, eso fue bastante sencillo. Tenía que admitir que la lógica de Futaba Ryo era dolorosamente precisa. Pero aún así. Solo mencionaste a Sakuta. ¿Qué hay de Kunimi? Minami había escuchado su opinión sobre Asuzagawa Sakuta. Pero ella no había dicho una palabra sobre Kunimi Yuma. Entonces, naturalmente, Minami presionó el tema. Y como era de esperar. Por primera vez, el tranquilo e inexpresivo Futaba Ryo dudó. Kunimi, no tiene sentido molestarlo con eso. Además, tiene novia.
Su tono era tan indiferente como siempre. Pero Minami notó la ligera pausa en su voz. Así que tenía razón. Desde que Kunimi Yuma le dio ese ampan, bollo de frijoles rojos, al comienzo del año escolar, Futaba Ryo había albergado una ligera admiración por él. Ahora la pregunta era: ¿podría esta admiración transformarse en sentimientos genuinos? ¿O desaparecería con el tiempo? Bueno, eso no es asunto mío. Minami pensó para sí mismo. Como ya la había sacado de la simulación, lo que pasara con sus sentimientos no era asunto suyo. Pero después de escucharla hasta ese momento, ya había aprendido bastante de ella. Si simplemente se levantara y se fuera ahora. Bien. Incluso alguien tan despreocupado por las opiniones de los demás como él se sentiría un poco culpable por ello. Porque si este mundo siguiera la historia original. Futaba Ryo permaneció soltera hasta la universidad. Minami recordó brevemente cómo las chicas de banda Kesoku lo habían esperado durante más de una década en la simulación. Con un gesto de la cabeza, tomó su decisión. Futaba-san. Para ser honesto, tienes sentimientos por Kunimi Yuma, ¿no? O admiración, o quizás algo más. Él no andaba en círculos. Fue directo al grano. PFFFFFT. Futaba Ryo escupió su café sobre la mesa. Para alguien como ella, esta era una extraña pérdida de compostura. Pero ahora eso no le importaba. Corrió hacia Minami, sus delgados dedos agarrando el cuello de su camisa, su voz usualmente tranquila y monótona temblando mientras casi gritaba. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Eres idiota? ¿Eres idiota, Minami? Desde mi punto de vista, eso es exactamente lo que parece. En contraste con su pánico inicial, Minami permaneció completamente tranquila. Él apartó sus dedos de su camisa, tomó un sorbo de agua para aclararse la garganta y luego continuó casualmente. Y honestamente, ¿no fue esa la verdadera razón por la que viniste a mí? Golpeó los dedos sobre la mesa. No viniste aquí porque realmente quieras ser popular. Viniste aquí porque querías mi opinión sobre Kunimi Yuma. Futaba Ryo se quedó sin palabras. Ella solo pudo mirarlo estupefacta. Por primera vez, ella quedó realmente sorprendida. Porque solo había estado hablando con Minami Souji durante 10 minutos. Solo 10 minutos. Y sin embargo, en esos 10 minutos lo había descifrado completamente. Su capacidad para leer a la gente superó todo lo que ella había esperado. No es de extrañar que a tantas chicas les gustara. Todavía. Minami dejó escapar un pequeño suspiro. Ah. La confusión de la admiración adolescente. Quieres expresar tus sentimientos, pero tienes miedo de dar ese paso. Miedo al rechazo, pero sin darte cuenta de que si no das el primer paso, nunca llegarás a ninguna parte. En comparación con Futaba Ryo, Minami parecía un veterano experimentado en este juego. Incluso sin conocer toda la trama de Bonnie Girl Senpai. Él podía ver a través de ella. Porque, honestamente, era muy fácil de descifrar. Muy bien, entonces. Minami hizo una pausa y se inclinó ligeramente hacia atrás. No tenía la menor intención de ser consejero romántico para chicas. Pero ahora que había subido al barco, pensó que bien podría preguntar. ¿Por qué te preocupas tanto por Kunimi Yuma? Sus ojos estaban tranquilos, claros y firmes mientras la miraba. Futaba Ryo quedó atónito por un momento. Entonces. Ella permaneció en silencio. Pasó un minuto entero antes de que ella finalmente hablara. En nuestro primer año, olvidé mi almuerzo. Y la cafetería de la escuela estaba abarrotada durante la pausa del almuerzo. Fue entonces cuando Kunimi me compró un pan de frijoles rojos. Y Minami esperó. Pasaron unos segundos. Luego unos cuantos más. Nada. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿De espera, eso es todo? Minami se quedó sin palabras. Esperaba una historia grandiosa y profundamente conmovedora que lo explicara todo. Pero al final. ¿Solo era un maldito ampan? ¿Puedo preguntar, cuánto cuesta un rollo de frijoles rojos? 130 yenes. Tengo 1.300 yenes aquí, Futaba-san. ¿Qué tal si comemos un ampan juntos? Yo pago. Futaba Ryo. Ella no se molestó en responder a las obvias provocaciones de Minami Souji, limitándose a darle una mirada mordaz con sus llamativos ojos dorados. Porque incluso ella sabía lo ridículo que debía sonar su razonamiento para cualquier otra persona. ¿Enamorarse de alguien solo por un ampan de 130 yenes? Honestamente, la reacción de Minami ya fue bastante suave. Si ella les contara esta historia a sus compañeros de clase, probablemente se convertiría en el hazmerreír de todos al día siguiente. Mientras tanto, Minami, aunque un poco sorprendida, también sentía curiosidad. ¿Quién era exactamente esta Kunimi Yuma? ¿Era realmente tan guapo? ¿Podría ser más guapo de lo que es? No. Eso es imposible. Minami negó con la cabeza. Su apariencia fue un 9 sobre 10, un número casi sobrenatural. Incluso si Kunimi Yuma fuera guapo y atlético, sería, como máximo, un 7 o un 8. No había la más mínima posibilidad de poder igualarlo. Pero Futaba Ryo se enamoró de él. Acerca de un ampan. Pero, ¿eso fue realmente amor? Incluso ahora, Minami todavía dudaba de eso. Porque todo lo que hizo Kunimi fue darle un pan de frijoles rojos cuando olvidó su almuerzo. Comparado con el largo y arduo viaje de un romance real. Para mí eso parecía más una muestra de gratitud. Una admiración fugaz hacia alguien que la ayudó cuando se sentía perdida. Para los adolescentes que experimentan el primer amor, este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Especialmente para alguien como Futaba Ryo. Minami la miró. A pesar de su apariencia fuerte y lógica, en el fondo era reservada, introvertida y profundamente insegura sobre cómo la percibían los demás.
Se sentía insegura acerca de su cuerpo maduro, lo que la llevó a desarrollar una personalidad vacilante y conflictiva. Quería salir a la luz, pero tenía miedo de quemarse. En ese tipo de estado mental, cualquiera que mostrara su amabilidad, sin importar si era Kunimi Yuma o alguien más, probablemente se enamoraría de ellos de la misma manera. ¿Pero eso era realmente amor? ¿O fue simplemente una admiración equivocada? Si el amor pudiera ser tan barato, tan frágil, entonces Minami ya podía ver el problema. Droga. Él suspiró. Parece que esta maldita simulación siempre elige a las chicas más complicadas. Kesoku Band. Una década de espera. Y ahora, Futaba Ryo. Una chica que ni siquiera comprende sus propios sentimientos. Qué molesto. Bien. Sea lo que sea. Lo único que pudo hacer fue señalarla. Y eso. Con ese pensamiento, Minami miró hacia arriba y habló. Futaba-san. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es? ¿De verdad amas a Kunimi Yuma? Su voz era tranquila, pero cuando dijo amor enfatizó la palabra. ¿Qué estás tratando de decir? Futaba frunció el ceño ligeramente, sintiendo algo extraño. Pero Minami continuó imperturbable. No estoy tratando de causar problemas. Hacerlo no me beneficiaría de ninguna manera. Su voz se mantuvo firme mientras continuaba, sin la menor vacilación. Solo quiero que pienses cuidadosamente. No confundas admiración con amor. Futaba Ryo. ¿Confundir admiración con amor? OMS. Eso es imposible. Recordó el momento en que Kunimi le entregó el ampan. ¿Cómo se sintió ella en ese momento? Ella quería negar las palabras de Minami. Pero por alguna razón, ella no pudo hacerlo. Una extraña vacilación invadió su mente. Este tipo de cosas pasan con frecuencia. Minami continuó, sus ojos oscuros parecían ver a través de ella. Futaba bajó la cabeza, sin saber cómo reaccionar. ¿Entendía siquiera sus propios sentimientos? Minami apoyó la barbilla en su mano y suspiró. Me siento como si estuviera robándole la novia a alguien. Pero esto necesitaba ser dicho. Como era ajeno a la situación, él podía ver las cosas con mucha más claridad que ella. Y así mantuvo su tono firme. Lo entiendo. Cuando te sentiste perdido, Kunimi estuvo ahí para echarte una mano. Es perfectamente natural que te sientas agradecido, e incluso cariñoso con él. ¿Pero has pensado en eso? Admirar a alguien y amarlo. Estas dos emociones son similares. Pero son completamente diferentes. Levantó dos dedos. Así como el amor a primera vista existe, pero no es tan común como la gente piensa. La admiración puede confundirse fácilmente con sentimientos románticos. Eso es todo lo que quería decir. Minami concluyó, poniéndose de pie. Si realmente te gusta, si decides invertir en él. Eso no es asunto mío. Pero antes de que tomes cualquier acción, solo quería hacerte saber. No confundas la admiración con el amor. Si aún quieres mi consejo sobre cómo ser más popular. Bueno, no me importa. Agrégame en Line. El tono de Minami era ligero, como si acabara de terminar una conversación. Al mismo tiempo, también había planeado un siguiente paso para ella. Este nivel de toma de decisiones, esta confianza directa. Ni siquiera Futaba Ryo pudo evitar abrirse paso más allá de su ritmo. Ella guardó su contacto en Line en su teléfono celular. El chico más guapo de Tokio. Mirando fijamente al contacto más reciente en su lista. Los únicos además de Asuzagawa Sakuta y Kunimi Yuma. Futaba permaneció en silencio. El nombre de usuario de Minami en Line era tan absurdamente confiado como su actitud. Bueno, eso es todo. Minami miró el reloj. Todavía tengo que limpiar el gimnasio, así que me voy ahora. Todo está bien. Futaba Ryo lo vio irse, su cabello plateado y despeinado se balanceaba ligeramente. Entonces, se giró hacia el vaso que tenía delante. El mechero de alcohol todavía parpadeaba debajo de él. Admiración y amor, ella murmuró para sí misma. Su conversación se había desviado mucho del motivo original por el que ella lo había llamado. Y sin embargo, sus palabras quedaron grabadas en su mente. Sus sentimientos hacia Kunimi. ¿Eso fue realmente amor? ¿O simplemente, admiración? Futaba cerró los ojos. Y por alguna razón, un pensamiento extraño cruzó su mente. Si realmente es solo admiración. Entonces, ¿qué debo hacer a continuación? Ella volvió a mirar la pantalla de su teléfono. Nombre de usuario de Line de Minami. Si fuera él. ¿Qué haría él? Capítulo 191. ¿Admiración? O podría ser algo más profundo, como por ejemplo el amor. Sentada sola en la sala de preparación de ciencias, Futaba Ryo se puso de pie. Luego volvió a sentarse. La bata blanca que llevaba puesta estaba ligeramente arrugada. Sus delgadas cejas se fruncieron fuertemente. Ella trató de reflexionar sobre el asunto a solas. Como chica científica, siempre tuvo una capacidad única para analizarse a sí misma objetivamente. Pero no puedo entender. Los ojos de Futaba Ryo, del color de las hojas de otoño, se levantaron ligeramente. Ella realmente no podía entender. Ya sea por sus emociones confusas. O la verdadera razón por la que quería hacerse notar. Futaba dejó escapar un suave suspiro. Ella no culpó a Minami por decir cosas que la dejaron tan confundida. Porque, objetivamente hablando, no estaba equivocado. La admiración y el amor en la adolescencia, como él decía, se confundían fácilmente. Pero si ella no podía resolverlo por sí sola. Entonces, ¿sería mejor hablar con alguien más? Vacilante, cogió su teléfono móvil.
Su primer instinto fue enviar un mensaje a Asosagawa Sakuta, una de las pocas personas a las que podía llamar amiga. Pero después de pensarlo, ese tipo perezoso había estado obsesionado con un estudiante de último año últimamente. Y considerando su actitud generalmente negligente. No es confiable. Futaba frunció el ceño. Sus pálidos dedos recorrieron su patéticamente corta lista de contactos. Tratando de encontrar a alguien de su edad con quien realmente pudiera hablar. Pero por más que se desplazara, tu lista de contactos no iba a crecer mágicamente. Finalmente, su mirada se posó en un solo nombre. ¿Esta persona, puedo confiar en ella? Futaba se quedó mirando la pantalla. Un nombre cuidadosamente escrito apareció en tus contactos. Llamada Rayo. ¿Esta persona, puedo confiar en ella? Ella dudó. Su conexión con Llamada Rayo fue pura casualidad. Gracias a sus familias adineradas, sus padres organizaron que se encontraran 2 veces. Honestamente ni siquiera eran amigos. Pero, ella debería estar bien, ¿verdad? Realmente no había nadie más a quien preguntar. Y Llamada Rayo. ¿Cómo podría decir eso? Tenía un aura tranquila y distante, transmitiendo la impresión de ser una persona confiable. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran incisivas y directas. Ella exudaba un aura de elegancia y sabiduría. Con eso en mente, Futaba dejó de dudar, presionó la pantalla y marcó. Hola. ¿Llamada? Es Futaba Ryo. Sí, quería hablar contigo sobre algo. Está bien, te invito a cenar. Tú eliges el lugar y me envías la dirección. Hablaremos en persona. Un simple intercambio de mensajes y Futaba colgó. Se quitó la bata, la dobló con cuidado y cerró el laboratorio de ciencias antes de irse. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, varios estudiantes la reconocieron. Pero nadie la saludó. Vivir en la escuela secundaria Suka, Futaba Ryo se sentía como un fantasma. Una persona completamente invisible. No deseado, innecesario. Maldición. Mientras tanto, al otro lado del campus, Minami acababa de sentarse cuando notó algo. Un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. Definitivamente cometió un error. Estaba tan absorto en darle sermones. Y se olvidó de preguntar lo único que realmente quería saber. ¿Qué fue? Toda esta charla sobre el síndrome del adolescente. Minami tamborileó con los dedos sobre la mesa. Síndrome de la adolescencia. Eso fue exactamente lo que se olvidó de preguntarle a Futaba Ryo. En el mundo de Bonnie Girl Senpai, el síndrome de la adolescencia era un fenómeno extraño que afectaba únicamente a los adolescentes. Sus manifestaciones variaron. Por ejemplo, una persona puede dividirse en 2 personalidades distintas debido a una crisis de identidad. Otra persona podría repetir el mismo día varias veces debido a un error que cometió. Parecía pura fantasía. Pero en el anime, estos incidentes realmente sucedieron. Quiero decir, realmente no creo que exista nada tan poco científico en este mundo, pero... Minami murmuró algo para sí mismo, mirando la pantalla del simulador flotante a su lado. Pero, por otro lado, incluso el simulador en sí no era exactamente científico. Si existiera, ¿sería realmente tan absurdo el síndrome de la adolescencia? Esa fue una información importante. Porque si eso existiera, entonces chicas como Hitori Goto y las demás, quienes estaban en la cima de su adolescencia emocional, bien podría desencadenar eso. Entonces, pasara lo que pasara, necesitaba descubrir si era real. Esa fue la verdadera razón por la que aceptó reunirse con Futaba Ryo en primer lugar. Entonces, ¿debería regresar y preguntarle? Minami revisó su teléfono celular. Ya habían pasado unos 10 minutos desde que salió de la sala de ciencias. Considerando lo antisocial que era Futaba. Ella todavía debería estar allí, ¿verdad? Así que no había necesidad de dudar. Una de las características más llamativas de Minami era su determinación. Se levantó inmediatamente y regresó a la sala de ciencias. Pero... ¿está cerrado? De pie afuera de la puerta cerrada, Minami levantó una ceja. Eso no tenía sentido. Según el anime, Futaba Ryo era la rata de laboratorio definitiva. Ella casi nunca salía de esa habitación. Entonces, ¿por qué desapareció de repente hoy? ¡Qué coincidencia! Al preguntarle a un compañero de clase cercano, descubrió que Futaba acababa de abandonar el campus. Minami chasqueó la lengua y sacudió la cabeza con ligera irritación. Y para empeorar las cosas aún más. Incluso cuando él le envió un mensaje en Line, ella no respondió. Era como si ni siquiera estuviera mirando su teléfono celular. Por primera vez en su vida, Minami se sintió frustrado por la dificultad de contactar a alguien en la era moderna. Después de buscar en la escuela, preguntar a otros estudiantes y aún no encontrar nada. Minami finalmente regresó a su asiento en el salón de clases. Maldita sea, todo este asunto del síndrome de la adolescencia es realmente importante. Está bien. Si así es como va a ser. Minami no era del tipo que pospone las cosas. Como no podía preguntarle directamente, decidió volver a poner a Futaba Ryo en la lista de simuladores. Una sola simulación debería proporcionarle todas las respuestas que necesitaba. Y lo que es más, incluso si le preguntara personalmente a Futaba, había una gran probabilidad de que aún no supiera qué era el síndrome de la adolescencia. La historia de Bonnie Girl Senpai podría ni siquiera haber comenzado en este mundo. Una simulación sería más rápida y eficiente. Él insistió en usar su nombre. E inmediatamente, se dio cuenta de su situación actual. Objetivo de la simulación, Futaba Ryo. Estado, confundido, perdido, desea ser salvado. Esta fue la primera vez que Minami vio desea ser salvado como estado. ¿Desea ser salvo? ¿Quién necesitaba ser salvado? Futaba Ryo. ¿Por qué? ¿No estaba simplemente estresada por socializar? ¿Por qué de repente esto pareció mucho más serio?
como alguien que apenas prestaba atención al anime. Minami no tenía idea de lo que acababa de enfrentar. Olvidar. Sin suficiente información para analizar, la comprensión de Minami sobre Futaba Ryo se limitó a su versión en el anime. Pero eso no era anime. Era la realidad. En realidad, las personas experimentan alegría, ira, tristeza y felicidad. Sus emociones fluctúan de forma impredecible, a diferencia de los personajes de un guión. Era de esperar que hubiera algunas diferencias entre un personaje animado y una persona real. Con eso en mente, Minami decidió dejar de analizar demasiado. Todo lo que necesitaba saber se revelaría en la simulación. Entonces, ¿cuántos puntos de afecto me quedan? Echó un vistazo al mostrador. Debido a su reciente simulación directa, sus puntuaciones fueron bajas. A pesar de haber repuesto ligeramente sus provisiones, solo habían vuelto a subir hasta 560. Aún así, eso fue suficiente para una simulación. ¿Quieres iniciar una simulación? ¿Sí o no? Sí. Puntos de afecto actuales, 260. Comienza la simulación. Una petición repentina de Futaba Ryo, combinada con una conversación inesperada sobre relaciones, te dejó completamente perplejo después de un día ajetreado en el festival cultural. Desde tu punto de vista, esta científica claramente ya está enamorada de alguien, pero aún así, ¿tuvo la audacia de venir a hablar contigo? Que eso fue nada menos que un desafío directo a tu título de Minami, la Incubo. ¿O prometiste en silencio hacer que esa científica tetona comprendiera plenamente el poder de tu irresistible encanto? Guerrero con cuernos. Este rol es tuyo. Minami miró fijamente la pantalla. Luego permaneció en silencio durante unos buenos segundos. A veces realmente se preguntaba, ¿este maldito simulador lo estaba molestando a propósito? Olvidar. En cualquier caso, era un simulador maldito. Minami suspiró, dándose un impulso mental antes de continuar leyendo. Al día siguiente, tomaste la iniciativa de ir a la sala de preparación de ciencias. De igual manera, con tu aguda observación, notaste rápidamente la confusión que sentía respecto a sus emociones. Entendiste profundamente que los sentimientos confusos de una chica durante la escuela secundaria no eran más que una ilusión, flores en el espejo, la luna en el agua. Con un poco de orientación verbal, este lienzo en blanco que tienes delante podría teñirse fácilmente con los colores de tu rica experiencia. Por su tono firme y su incisiva manipulación verbal, Ryo, débil e impotente, completamente ingenuo en asuntos del corazón, se vio gradualmente obligado a retirarse, convirtiéndose lentamente en un esclavo de sus palabras. Minami. Será mejor que hablemos de negociaciones o algo así. ¿Experimentado? ¿Enérgico? ¿Débil e impotente? ¿Esclavo de las palabras? Minami se dio cuenta de que la chica del simulador sabía muy bien cómo construir una oración. Por lo menos, si por él fuera, nunca habría inventado tantas frases escandalosas. ¿Y qué carajo significaba manipulación verbal? Minami no pudo evitar sacudir la cabeza negativamente. Todo lo que había dicho antes no eran más que sus propios pensamientos sinceros. En todos los sentidos posibles, este simulador estaba completamente desequilibrado. O bajo la influencia de sus palabras, aunque casi imperceptiblemente, su corazón efectivamente vaciló levemente. Porque, como dijiste, el romance y la admiración en la escuela secundaria a menudo eran indistinguibles. Y, comparado con los demás, su estado mental era claramente más inestable, más frágil. Ahora, con un rastro de vacilación surgiendo en tu corazón, en esta situación, deberías. 1. Aprovecha la oportunidad. Ninguna mujer puede resistirse al encanto de Minami, el rey de los íncubos. Del guerrero con cuernos. Tu victoria está asegurada. 2. ¿No te intereso? Toma la iniciativa. Conquístala con valentía, y cuando sea tuya, deshazte de ella. Que experimente la agonía del arrepentimiento, la desesperación de un amor perdido. 3. No te importa si Futaba Ryo confundió admiración con amor, te importa más que causó su inestabilidad mental en primer lugar. Observa en silencio, descubre la razón, eso es lo que realmente deberías hacer. 4. Simulación directa. Oye, ¿qué demonios son estas opciones de escroto? Incluso antes de que el simulador terminara de mostrarlos, Minami ya no pudo contenerse. Extendió la mano y tocó la interfaz del simulador. Esa chica en el simulador estaba actuando de manera muy extraña hoy, ¿no? La primera opción me pidió sin rodeos que me convirtiera en un guerrero cornudo. ¿Qué demonios? Dicho esto, Minami tuvo que admitir que el simulador no se equivocaba. Las chicas de preparatoria probablemente no podrían resistir el impacto de su apariencia de 9 puntos, aún más realzada por la sonrisa perfecta y encantadora de Shin Joaquin, que la elevó a 10 puntos. Si quería lanzar un contraataque rápido. Así que, sin duda, la primera opción no estaba del todo mal. Simplemente, la redacción era pésima. Minami decidió quedarse con esa opción por ahora y centró su atención en la segunda opción. Si el problema con la primera opción era su redacción, entonces la segunda opción era simplemente suicida. ¿La agonía del arrepentimiento? ¿Perseguirla solo para abandonarla? ¿Qué clase de narrativa autoritaria y sin sentido fue esa? Esto era una señal de muerte en todos los sentidos. Minami negó con la cabeza y descartó inmediatamente la posibilidad. Esto dejaba solo la opción 3. A primera vista, la tercera opción parecía la más razonable. Después de conocer a Futaba Ryo hoy, Minami ya se había dado cuenta. Debajo de su apariencia serena y delicada se escondía una psique extremadamente frágil, un corazón ansioso. En ese momento, lo más racional era dar un paso atrás, observar su estado y responder según su condición emocional. Esa fue, sin duda, la elección correcta. Pero, ¿es este simulador sospechoso el que me da las opciones? Minami se quedó mirando la pantalla azul pálido. A decir verdad, no era la primera vez que elegía la opción segura. Y aunque antes había sido así, también hubo momentos en que no fue así. Ir a lo seguro no siempre significaba tomar la decisión correcta.
A veces, optar por un enfoque agresivo tampoco era necesariamente incorrecto. Incluso si la primera opción resultó ser un error. Así que no tenía sentido considerar a los demás. Entonces, frente a la primera y tercera opción, Minami se sumió en una profunda reflexión. ¿Qué debería elegir? Capítulo 192. Creo que optaré por la opción 3 después de todo. Después de una cuidadosa consideración, Minami finalmente se decidió por la tercera opción. Aunque era la opción más segura, la simulación apenas había comenzado. La forma más lógica de proceder era observar primero la situación y averiguar por qué la otra parte se encontraba en un estado mental inestable. Y precisamente porque la simulación acababa de comenzar. Incluso si la primera opción resulta ser un error, un enfoque cauteloso no debería afectar indebidamente las etapas posteriores de la simulación. Por otro lado, la opción 1, el guerrero cornudo, su destino está sellado, era excesivamente agresiva, sin importar cómo la analizara. Aprovechando la oportunidad, cortejó a Futaba Ryo y la invitó directamente a salir. Todo se hizo con mucha prisa. Si la decisión fuera incorrecta, las consecuencias para el progreso futuro de la simulación podrían ser catastróficas. Con eso en mente, Minami eligió la tercera opción, más segura. No había forma de que un enfoque tan cuidadoso pudiera conducir directamente a un mal final, ¿verdad? Minami continuó leyendo. No te importa si Futaba Ryo confundió admiración con amor, te importa más que causó su inestabilidad psicológica. Como precaución, decides dar un paso atrás por ahora, observando silenciosamente el fondo para descubrir la verdadera razón de tu angustia. Tus intenciones son buenas y tu enfoque es razonable. Sin embargo, lo que no esperabas es que, aparte de tu única conversación con Futaba Ryo, no tienes ninguna otra conexión con ella. Dada su naturaleza introvertida y su tendencia a evitar la interacción social, rara vez se comunica con los demás. Aunque puedas dar un paso atrás y observar, no puedes llegar a lo más profundo de su corazón. Solo se la ve entrar y salir sola de la sala de preparación de ciencias todos los días. De vez en cuando, intercambia algunas palabras con Asusagawa Sakuta, pero nada más. Ella vive su vida en soledad, e incluso cuando conoce a alguien, lo único que hacen es intercambiar saludos sencillos. No puedes entender la razón detrás de su creciente ansiedad e inquietud. Mierda. Al ver esa frase, Minami inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. A diferencia de los objetivos de simulación anteriores, esta vez había calculado mal. Futaba Ryo era naturalmente reservado y rara vez se abría a los demás. Observar desde fuera no era suficiente para comprender su estado emocional. Su rutina diaria permanece inalterada. El único lugar que visita con frecuencia es la sala de preparación de ciencias, una existencia monótona y tediosa. Intentas iniciar una conversación con ella, pero debido a su falta de experiencia social, nunca sabe cómo responder. Al final, solo consigue servirte un café, y ya está. Sin embargo, es evidente que su estado mental se está volviendo cada vez más inestable e inquieto. Pero todavía no puedes entender por qué. O poco a poco, empiezas a perder interés en si el síndrome del adolescente realmente existe y abandonas tus observaciones sobre su vida estancada e inmutable. Te rindes con la chica que, vestida con una bata blanca, deambulaba sola por la sala de preparación de ciencias todos los días. Sin embargo, Yamada Rayo ha estado en contacto frecuente contigo. O poco a poco te sientes atraído por esta mujer fría de cabello azul oscuro. En el segundo semestre de tu segundo año de preparatoria, una noche lluviosa, Yamada Rayo te confiesa sus sentimientos. Aceptas y empiezan a salir. Yamada Rayo se convierte en su novia. El tiempo pasa y poco a poco te olvidas de aquella chica que una vez luchó contra sus emociones en silenciosa agonía. Hasta que un día, de repente, oyes a la gente hablar de Futaba Ryo. Aparentemente, debido a asuntos familiares, o quizás por razones personales, dejó la escuela secundaria Suka y se fue a estudiar al extranjero en Alemania. Cuando piensas en aquella muchacha que ocupó solo una pequeña página en la historia de tu juventud, sientes una ligera punzada de sentimentalismo. El camino entre ustedes dos se ha vuelto cada vez más distante. Aprietas más fuerte la mano de Yamada Rayo y das un paso hacia el futuro. Simulación finalizada. Puntuación del sistema, 5 puntos. Evaluación del sistema, el camino entre tú y ella se fue separando gradualmente, y nunca lograste tocar verdaderamente su corazón. Ella fue quien inició tu primera cita. El corazón de un adolescente siempre está lleno de preocupaciones y problemas no expresados. Si hubieras aprovechado ese momento quizás podrías haberte acercado a ella. Pero al final, tus interacciones con ella se estancaron. Nunca hiciste nada, y ella nunca tomó la iniciativa de acortar la distancia. En tu afán por jugar a lo seguro, ignoraste la agitación y la inquietud dentro de su corazón. Una tarde, en tu tercer año, después de haber ido perdiendo poco a poco el interés por ella, recibes la noticia de que se ha ido a estudiar al extranjero, a Alemania. Mirando los rastros de condensación que se extienden a través del vasto cielo azul. Arrepentimiento. A partir de ese momento, tú y ella ya no tendrían ninguna conexión, solo el recuerdo de vuestra juventud permanecería en vuestro corazón. Su futuro y el tuyo, como líneas paralelas de un rastro de condensación, nunca se cruzarán. Mirando hacia atrás ahora, quizás si hubieras elegido un camino más agresivo, las cosas podrían haber sido diferentes. Recompensa del sistema, has adquirido algunos conocimientos en mecánica cuántica. Minami miró la pantalla de resultados frente a ella, completamente sin palabras. ¿Eso es todo? ¿De verdad se acabó así? ¿Debería haber elegido la primera opción? Al mirar la conclusión mostrada en la pantalla, sintió una inexplicable sensación de frustración en el pecho. ¿Cómo podría no sentirse frustrado? Apenas había aprendido nada, apenas entendía nada. Y sin embargo, así, de repente, todo terminó. Y... Yamada-san, otra vez. La expresión de Minami era de completa indiferencia mientras miraba a Yamada Rayo, quien apareció en los resultados de la simulación. ¿Qué podía decir? Ya casi se estaba acostumbrando.
Llamada Rayo siempre está presente, pase lo que pase. Pero, realmente calculé mal. Minami negó con la cabeza. Al elegir la tercera opción, solo había entendido la personalidad de Futaba Ryo a través de fragmentos del anime, y no como un individuo completo. Lo que no había considerado era, incluso si su versión simulada intentara hablar con ella. Ella simplemente no sabía cómo responder. Si ella era innegablemente un genio de la física. En términos de comunicación, ella no era más que una tonta socialmente inepta. La primera opción había sido efectivamente agresiva, y la tercera había sido efectivamente cautelosa. ¿Pero qué pasaría si la simulación no tuviera ningún futuro después de tomar esa decisión? Entonces, ¿qué sentido tenía debatir entre enfoques agresivos y cautelosos? Realmente no esperaba esto. Minami no sentía ningún arrepentimiento en particular. Esto era simplemente resultado de su falta de comprensión sobre Futaba Ryo. Se giró para echar un vistazo a la página de liquidación del sistema. El sistema observó que había adquirido una pequeña cantidad de conocimientos en mecánica cuántica. Esa debería ser una de las especialidades de Futaba Ryo. Hizo una revisión breve y superficial del conocimiento de mecánica cuántica que ahora tenía en mente. Y lo encontré completamente incomprensible. A pesar de haber obtenido el primer puesto en los exámenes simulados nacionales, nunca antes había profundizado en temas de investigación científica como este. Dejando de lado el conocimiento que adquirió de Futaba Ryo. Minami, a su vez, reflexionó sobre la simulación en sí. Aunque no había escuchado a Futaba Ryo mencionar directamente nada sobre el síndrome de la adolescencia. Concluyó que, muy probablemente, este no fuera un factor relevante en este escenario. Después de todo, en Bonnie Girl Senpai, la trama en la que Futaba Ryo se dividió en dos versiones separadas de sí misma aún no había aparecido. ¿Qué significaba? Supongo que entonces no necesito preocuparme por eso. Minami centró su atención en la entrada de Futaba Ryo en la lista de simulación. Según el plan original, debería eliminarla de la lista ahora. Pero cuando extendió su dedo y lo colocó en el indicador de estado junto al nombre de Futaba Ryo, las palabras "desea ser salvo" le hicieron dudar. Después de un momento de contemplación, no lo quitó. Tú, amabilidad, gentileza y compasión, esos son tus mayores defectos. ¿Cuándo vas a cambiar esos malos hábitos? ¿Intentas ser el protagonista de una novela o algo así? Con un tono de fingida frustración, Minami se señaló a sí mismo en la cámara del celular y regañó su propio reflejo. Por supuesto. Además de la etiqueta "desea ser salvado" que te llamó la atención. Minami también tenía curiosidad. Según la simulación, su estado mental se estaba volviendo cada vez más inestable, cada vez más inquieto. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es posible que el estado mental de alguien realmente se deteriore tan rápidamente? Fue un poco preocupante. Pero por ahora, con solo 260 puntos de afecto restantes. Minami decidió dejar sus pensamientos de lado por el momento y tomó la novela romántica ligera que había guardado en el cajón de su escritorio. Pero incluso antes de que pudiera agarrarlo. De repente, tu teléfono se iluminó con una notificación. Desde que estaba en la escuela, había puesto su celular en modo silencioso. Si no hubiera sido por la forma en que bajó la cabeza para recoger el libro, podría haber perdido la oportunidad por completo. Rayo. Minami parpadeó cuando vio el nombre del contacto que apareció en Line. Lo tocó casualmente para abrirlo. Al lobo solitario fanático del bajo, me dieron una comida gratis. Es hora de disfrutarla. Minami, ¿quieres venir? Enlace a la ubicación adjunto. Minami. ¿Vales de comida? ¿Aprovechas una comida gratis? ¿Qué estaba pasando? En el momento en que Minami vio el mensaje de Llamada Rayo, inmediatamente pensó en Goto Itori y Kita Ikuyo, que estaban allí abajo. Si Llamada Rayo engañó a alguien para que le quitara dinero, probablemente fueron estos dos. Pero entonces Minami negó con la cabeza. Goto Itori y Kita Ikuyo todavía estaban ocupados con el café de las sirvientas y mayordomos para su clase. Como el menú solo ofrecía arroz para tortilla congelado y preparado previamente, el negocio había estado lento ayer, por lo que tuvieron que seguir trabajando hoy para vender las obras. Eso significaba que no podían ser ellos. Pero además de esos dos, Llamada Rayo no tenía otros amigos, ¿verdad? Minami frunció el ceño, pensó por un momento y finalmente decidió comprobarlo. Si Llamada Rayo realmente estaba tratando de conseguir una comida gratis, al menos podría haberlo disimulado haciéndola lavar los platos en el restaurante. Con este plan en mente, se levantó y se dirigió al lugar que ella le había indicado. Sin embargo, por otro lado. Entonces, ¿qué exactamente querías discutir conmigo? La chica de cabello azul oscuro dejó su teléfono celular, juntó los dedos y levantó la cabeza. Su figura era grácil, sus piernas largas y delgadas, y su expresión refinada pero serena tenía un aire inexplicable de misterio e indolencia. Pero, antes de eso, tengo una pregunta. Sentada frente a ella, Futaba Ryo habló. ¿Qué es? ¿Has pedido tanta comida? ¿Podrás terminarla? ¿No fuiste tú quien me dijo que no me contuviera? Bueno, sí, pero... ¿tenías que tomarlo tan literalmente? Mirando la montaña de platos que Llamada Rayo había pedido sin dudarlo. Incluso alguien tan exitoso financieramente como Futaba Ryo sintió una ligera punzada en el corazón. Esta mujer, realmente no tenía intención de tratarse como una extraña. Y de alguna manera. Ella realmente le recordaba a Minami. Pero de todos modos. Ella ya había dicho que lo pagaría. Sacudiendo la cabeza, Futaba Ryo se obligó a apartar la mirada de la absurda cantidad de comida. Lo que realmente quería preguntarte es sobre la admiración y el amor. Debes tener bastante experiencia con eso, ¿verdad? Admiración y amor. Ya empezando a saborear la comida, Llamada Rayo inclinó ligeramente la cabeza. Para ser sincero, Llamada Rayo no tenía un interés particular en los dramas románticos adolescentes. Pero en el siguiente segundo, de camino hacia aquí, hablé con alguien, y después de eso, empecé a pensar en este asunto.
pero como no tengo experiencia en este tema, decidí preguntarle al señor Yamada. Ah, cierto, la persona con la que hablé antes es alguien a quien el señor Yamada también conoce. Futaba Ryo ya había notado que Yamada Rayo no parecía particularmente interesado en ese tema. Pero como ya había llegado hasta allí, no le quedó más remedio que continuar, pensando detenidamente antes de volver a hablar. Su nombre es Minami. Sonido metálico. El cuchillo y el tenedor se le resbalaron de las manos, chocando contra el plato de porcelana con un sonido seco. Al mismo tiempo, la expresión de Yamada Rayo se volvió seria y se inclinó hacia adelante mientras hablaba. ¿Conoces a Minami? Futaba Ryo no esperaba que Yamada Rayo, antes tranquilo, cambiara su expresión tan rápidamente. El repentino cambio de atmósfera la sobresaltó, y por un momento su rostro habitualmente inexpresivo mostró un raro rastro de sorpresa cuando asintió instintivamente. Sí. ¿Hablaste con Minami? Sí. ¿Amas a Minami? Futaba Ryo comenzó a responder reflexivamente, pero en el momento en que se dio cuenta de lo que Yamada Rayo acababa de preguntar, inmediatamente cerró la boca. Pero no significaba nada. Yamada Rayo ya se había limpiado la boca con calma y había hablado con serenidad. Aunque quieras negarlo, es inútil. Nadie puede resistirse al encanto de Minami. Su voz estaba llena de tanta convicción. Tanto es así que Futaba Ryo casi se sintió obligado a estar de acuerdo con ella. Pero no lo soy. Recuperando la compostura, Futaba Ryo ajustó su tono de voz a uno firme y uniforme. Claro, di lo que quieras por ahora. A Yamada Rayo no pareció importarle en lo más mínimo y, con absoluta seguridad, afirmó con firmeza. Cualquier mujer que llame la atención de Minami no tiene ninguna posibilidad de escapar. Ninguna. Fin del video.